El velorio de mi abuela bruja en León, Guanajuato. Hola Pepe, te dejaría mi nombre, pero prefiero mantener anónimo mi relato. Bueno, mi historia trata sobre mi abuela, quien se rumoraba que era bruja. Recuerdo que en una ocasión cuando yo era más pequeña, la vi poner un cazo con hierbas y varias cosas más. Me acerqué para ver qué hacía y salió mucho humo de ahí. Corrí asustada porque ella tenía las manos abiertas como si estuviera pidiendo algo. No supe a quién o a qué, pero me dio mucho miedo. Mi madre cuenta que una vez mi abuela llegó a la casa desaliñada, parecía una bruja, y le dijo que la habían perseguido unos perros. Mi madre enloqueció al saber lo que mi abuela era, pero al ser su madre la siguió queriendo. Pasaron los años y cuando la abuela falleció la comenzaron a velar, pero en un árbol que hay junto a la casa se llenó de lechuzas que parecían comunicarse entre ellas, como despidiéndose de mi abuela. Durante el velorio, alguien propuso ahuyentarlas, pero otros dijeron que no, porque podrían tomar venganza. Las veladoras que le habíamos puesto para su velorio se apagaban y se volvían a encender de la nada. Dicen que fue una noche muy macabra, se sentía un ambiente muy raro y pesado. Sus hijos, mis tíos, prefirieron no quedarse debido a lo tenebroso que se sentía. Y pues bueno, esta es parte de mi historia. Te escribo desde León, Guanajuato, y esto sucedió en un rancho donde dicen que está lleno de brujas. A veces pienso que quizá yo también soy una bruja, ya que hay cosas que he pensado sobre otras personas y se han hecho realidad, o incluso he presentido acontecimientos trágicos como terremotos, inundaciones y muertes. Me siento mal por eso y me gustaría saber si algunos de tus seguidores han tenido experiencias similares. Un espíritu me quería llevar en Irapuato. Hola Pepe, buenas tardes. Por motivos personales y familiares, deseo que mi historia sea anónima. Soy de Irapuato, Guanajuato, y esta historia se remonta a cuando yo tenía 8 años de edad. Actualmente tengo 24 y ya soy un adulto con un buen trabajo. Esta es una historia en la que muy pocas personas han creído y quería compartirla con tu audiencia. En ese entonces vivía con mi familia, mis padres, mis 2 hermanos, un tío, su esposa y sus 2 hijas. Recuerdo que un día mientras salía de bañar, olvidé mi ropa en mi habitación, así que le grité a mi tía para que me la llevara. Mi tía me dijo que sí y me la llevó. Es importante mencionar que en ese entonces yo era un poco torpe para caminar y para hacer casi cualquier actividad, así que ella me sugirió que me podía ayudar. Acepté y mientras íbamos caminando por el resbaladizo patio, me dijo que me subiera al sillón que teníamos dentro del cuarto. Mientras ella me daba el último par de zapatos, en cuanto me los dio, uno de ellos salió volando, así de la nada como si fuera magia. Mi tía se paró atónita y me abrazó, pues ambos vimos cómo salió volando de la nada. Luego de eso, me intentó cargar para sacarme del cuarto, pero una voz tenebrosa y burlona salió de debajo de la cama, llamándome por mi nombre y llamándome para que fuera a donde estaba. Después de eso, se comenzó a sentir un ambiente muy pesado. Yo no lo entendía porque era muy pequeño, pero veía a mi tía muy asustada, una mujer de casi 40 años en ese entonces. Salimos del cuarto y se lo contamos a mis padres y a mi abuela. La reacción de mi abuela fue algo inesperada, pues estaba muy calmada. Solo sé que se nos quedó mirando y sin muchos preámbulos sugirió que debíamos hacer una limpia en la casa. Al preparar las cosas para la limpia, mi abuela dijo que necesitábamos que yo estuviera presente, ya que ese espíritu maligno o lo que fuera estaba buscándome a mí. La limpia se inició con la presencia de mi tía y mis 2 padres y un puñado de limones, perejil seco, clavos de olor, entre otros. Todos estos ingredientes fueron metidos en una olla a la que le prendieron fuego. Mientras rezaban y hablaban, la llama se volvió un vórtice de fuego que casi alcanzaba los 2 metros de alto y se podía escuchar cómo crujían los muebles de la casa. De repente, la tele se encendió sola, mostrando lo que parecía ser la sonrisa de un gato, y después de eso se apagó de nuevo inmediatamente. Después de terminar la limpia y toda esta experiencia, no volvimos a experimentar nada más inusual. Desde ese día, solo tuvimos el recuerdo de un susto y una anécdota. La verdad, es algo muy difícil de vivir y más de comprender, pero todo salió bien al final. Te mando un cordial saludo desde Irapuato y agradezco muchísimo tu atención y de quienes hayan escuchado esta historia. Historias paranormales en una comunidad de Guatemala.
Hola, deseo que mi historia permanezca anónima. Escribo desde Quiché, Guatemala, y estas historias ocurrieron en una aldea llamada Panaxit. La familia de mi mamá ha tenido encuentros con seres sobrenaturales. Voy a contar la historia de mi abuelo, mi bisabuelo y un tío. No sé exactamente el año en que sucedió esta historia, pero en ese entonces mi mamá tenía alrededor de 6 años y ahora tiene 37. Lo que sucedió fue que la familia de mi madre vivía en un área rural y dormían todos juntos en un mismo cuarto. Un día, alrededor de la medianoche, mi abuelo se levantó para ir al baño, pero como no tenían uno adentro, salió afuera de la casa. Cuando terminó, volteó y vio a un perro negro con ojos rojos detrás de él. Al alumbrar con su linterna, el perro desapareció y sintió un miedo indescriptible, pues sabía que ese animal no era normal. Al regresar a su cuarto, hizo una pequeña oración para que su familia estuviera protegida, y desde ese día ya no salía a hacer sus necesidades muy tarde en la madrugada. La historia de mi bisabuelo es que una vez después de una fiesta en el pueblo, regresaba solo muy tarde en la noche. Él vio a una mujer muy hermosa que lo llamaba, pero cuando se acercó, ella se le tiró encima y lo jalaba hacia un barranco. Él intentaba agarrarse de algo, pero no podía, así que hizo una oración y la mujer desapareció, dejándolo inconsciente en el suelo, con marcas en las manos, como si se hubiera arrastrado por la tierra. Otra historia es la de otro familiar de mi tía, que era su tío. No se sabe con exactitud cómo sucedió, pero se cayó por un barranco y falleció en ese lugar. Muchos años después, cuando mi papá y mi mamá pasaron por esa zona, vieron un búho en un árbol y mi papá se acercó para intentar atraparlo. Mi mamá le advirtió, pero él fue de todos modos y sintió que alguien le jaló el pie, alejándose rápidamente y con mucho miedo. Quizá eso mismo fue lo que jaló a mi tío. Saludos.